Hasta hace un año se hablaba del final del ciclo progresista como el nuevo momento en América Latina y entre líneas como el inicio de una oleada de derechas. La llegada al poder de Piñera en Chile, Duque en Colombia y Bolsonaro en Brasil, más la traición de Lenín Moreno en Ecuador, parecían consolidar un viraje empezado con la elección de Macri en 2015 y el golpe suave a Dilma en 2016. La victoria electoral del izquierdista López Obrador en México parecía contracorriente en medio de una disputa vivida en las alturas de la representación política. Pero hoy las cosas han cambiado radicalmente. La disolución del Congreso fujiaprista en el Perú, la rebelión en Ecuador contra el ajuste económico del Fondo Monetario, el estallido social contra el régimen neoliberal en Chile, el retorno del peronismo en Argentina, el golpe cívico-militar policial en Bolivia y las resistencias indígenas a la dictadura encabezada por Yanín Áñez. Las persistentes protestas en Haití por soberanía política que piden la renuncia del gobierno de Jovenel Moïse y la libertad de Lula en Brasil, entre otros sucesos regionales, nos hablan de un momento de gran inestabilidad política, de una crisis del poder, donde las contradicciones se han extendido a la sociedad. Sobre esto, vamos a conversar con el sociólogo Carlos Alberto Adriancén, quien observa con mirada crítica la política regional. Carlos Alberto es candidato a doctor en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y profesor de las universidades peruanas Católica y Ruiz de Montoya. En los últimos años, viene reflexionando sobre élites, empresariado, neoliberalismo y poder. Carlos Alberto, bienvenido a Disidentes. Gracias por estar acá y sobre todo para hablar de la política regional, algo que tú miras bastante. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, presto a conversar un poco sobre este escenario regional tan movido, ¿no? Picante, ¿no? Candela. Vamos a ir país por país, pero antes la pregunta genérica. Hay quienes señalan que el poder tal cual está constituido en América Latina o tal cual se ha venido constituyendo en América Latina tiene unos problemas muy serios. Estamos viendo unas revueltas sociales en casi toda la región. Entonces, ¿tú cómo caracterizas este momento como crisis del poder? Algunos hablan de que esta guerra civil que hemos visto o que estamos viendo en Bolivia puede extenderse. También desde el punto de vista de los actores que están apareciendo, danos una mirada general. Bueno, yo creo que una primera cosa que habría que decir es que hasta hace, no sé, unos meses, tanto en Ecuador, en Bolivia como en Chile, los estallidos, las revueltas, las movilizaciones sociales han agarrado por sorpresa, creo, a los analistas, la academia, a los políticos. A los políticos de cada uno de esos países. El oasis, decía Piñera, y mira. Bueno, de Bolivia también se decía el único país estable, se mostraban las cifras económicas, macroeconómicas, y la estabilidad del gobierno de Evo parecía asegurada también, ¿no? Creo que en el largo plazo Latinoamérica no termina de encontrar un nuevo orden político. Ciertamente el neoliberalismo que se impuso en la región en los años 80 y durante la década de los 90 no se constituyó, no terminó de cuajar en un orden estable, salvo en algunos pocos casos. Chile es uno de ellos, ciertamente. Perú podría ser un poco el otro. Pero no terminó de cuajar en la región, de hecho, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil nunca se terminó de instalar. Entonces, ese orden nunca terminó de establecerse. Luego vino el denominado giro a la izquierda, ¿no es cierto? Donde estuvieron casi todos los países de América del Sur incluidos, salvo Perú y Colombia, donde también aparecía o daba la impresión de que se estructuraba una nueva forma de ordenamiento de la sociedad, de la economía, ¿no es cierto? Un nuevo tipo de Estado. Pero eso también rápidamente, bueno, no tan rápido, pero quizás al calor de la bajada de los precios de las materias primas y del agotamiento de los oficialismos, ese ciclo se fue apagando, ¿no?
Y al igual que en el caso del neoliberalismo, no terminó de establecer claramente un nuevo orden en la región. El ciclo a la derecha parecía ser una nueva propuesta de orden o en todo caso un regreso con algunos rasgos particulares a la propuesta del neoliberalismo, pero muy rápido, o sea, ese sí, muy rápidamente se ha desinflado, Mecha ¿no? corta, sí, es total. Claro, la fallida reelección de Macri en Argentina creo que es una muestra de las dificultades que ha tenido este giro de la derecha para convertirse en un patrón político estable, por lo menos en el corto Pero plazo. que no tiene nada que ofrecerle a la gente. Las derechas latinoamericanas, ¿qué, aparte del ajuste del Fondo Monetario y la represión social, qué más le tienen que ofrecer a América Latina? Bueno, creo que ese es un problema, ¿no? A diferencia de los años 90, donde el neoliberalismo aparecía como una cuestión novedosa en la región, eh, hoy los partidos que uno podría etiquetar, ¿no es cierto?, como centro derecha, tienen muy poco que ofrecer como novedad política, digamos, ¿no? Si no es un regreso a fórmulas económicas y políticas que ya se han probado en la región, ¿no? Y eso es, creo, preocupante. Quizás como hablábamos fuera de cámaras, porque parece que las alternativas políticas en la región se están agotando. Las propuestas de orden, va a haber que ver qué va a hacer el nuevo gobierno peronista en Argentina con Alberto Fernández a la cabeza, pero mi impresión es que las propuestas de orden alternativo, sean de izquierda, sean de derecha, tienen serios problemas para establecerse en la región. Y más bien, quizás en términos de novedad, la única novedad es Bolsonaro en Brasil y más bien esta coalición neoconservadora, ¿no? Que dice que la única propuesta de orden la tienen los fundamentalistas evangélicos. Eso es lo que estás... Es una posibilidad, ¿no? Bueno, también hay otros actores que han aparecido con fuerza y el feminismo es un eje articulador, creo, y muy importante del pensamiento crítico de nuestra región, ¿no? Es, creo que el más importante a nivel de movida social. ¿Tú cómo ves también esta irrupción feminista? No, ciertamente en varios de los países de la región el feminismo es el movimiento social de la década probablemente, ¿no? No solamente por los niveles organizativos, sino cómo ha logrado transformar las sociedades latinoamericanas. Sin embargo, yo creo que tiene algunas dificultades para pasar al terreno de la política, ¿no? Cómo transformar las energías que existen en la sociedad en energías políticas requiere una serie de operaciones que no están sucediendo, por lo menos por ahora, me da la impresión. Faltan liderazgos o falta traducir las demandas del feminismo de la arena social a la arena política, ¿no? Y eso es un trabajo que, por lo que conozco, el movimiento feminista ciertamente se está dando, pero por lo menos por ahora no veo una cosa que vaya a pasar rápidamente, ¿no? Sí creo que son quizás una de las partes más activas en tratar de frenar la avanzada neoconservadora en la región, ¿no? Eso sin duda. Las mujeres están dispuestas a enfrentarse a los grupos pentecostales o neopentecostales que están apareciendo en la región fuertemente y a sus políticas medievales, ¿no? Ahora bien, tú, ¿qué dirías? ¿América Latina en disputa? ¿América Latina en rebelión? Más o menos, ¿cómo te quedarías ahí en este momento? Yo creo que es una América Latina con profundas dudas sobre qué camino emprender. Creo que vamos ya también, y no es un detalle irrelevante, vamos 5 años o 4 años de muy bajo crecimiento económico, ¿no? Y creo que ya eso en algunos países más que en otros se empieza a transformar en desazón política. Mira Chile, mira Ecuador, ¿no? Argentina mismo, pero ha tenido una respuesta electoral, ¿no? Porque ahí tienen una dirección política, pues ya la vamos a Sí, ver. no, tiene un sistema más institucionalizado, ¿no? Ciertamente. Tiene el peronismo. Sí, tiene el peronismo y tienen, bueno, un partido de centro derecha que ha logrado agrupar ese sector, que no es poca cosa. Pero creo que la región más bien está con una gran interrogante y creo que tienen que resolverla rápido. O sea, los que están luchando por una América Latina distinta tienen que generar una nueva salida, una nueva alternativa con 2, 3 ideas fuerzas, porque si no, la región va a ser pasto para la antipolítica, pasto para los que
quieren, que no se presentan como políticos, pero son en realidad unos grandes oportunistas, ¿no? Ya tuvimos a Fujimori en el año 90 acá ofreciendo luchar contra la política tradicional y mira cómo terminó, Sí, ¿no? ¿no? Bueno, vayamos a algunos casos específicos, ya hemos dado un vistazo, una mirada general. El caso de Chile. ¿Cómo evalúas este primer resultado del estallido social en Chile que está ya derivando en una propuesta de Congreso Constituyente? Va a haber un plebiscito, la gente dice, no, Congreso, no confío en la clase política, quiero asambleas con otras expresiones orgánicas. ¿Cómo estás viendo esta? ¿Es una victoria ya para el estallido social este que se dio? Yo creo que sí, yo creo que es una gran victoria. Dos cosas, ¿no? Primero quisiera decir, después de la magnitud de movilizaciones que ha habido en Chile, que ha incluido manifestaciones puntuales donde salieron a la calle casi más de 1 millón de personas, casi el 10% de la población chilena en un solo día, hay que decir que el sistema político chileno es muy fuerte, ¿no? Ha logrado aguantar un nivel de movilizaciones que en cualquier otro país o en casi cualquier otro país de la región hubiera significado la caída del presidente en el poder, ¿no? Eso por un lado. Bueno, pero es que los militares pues, y la policía, digamos, están con el gobierno, no cae por eso, ¿no? ¿O no? No solamente por eso, ¿no? Yo creo que el sistema político chileno es muy sólido, pese a la desafección política. O sea, puede ser que sea sola, no creo que solamente sea los altos niveles de represión que ha habido. Creo que tiene que también ver con que existen políticos, aunque con bajo prestigio en la actualidad, que procesan los conflictos, ¿no? Primera cuestión, eso podemos no estar de acuerdo, pero sí creo que el sistema político chileno ha logrado metabolizar, ha sido lo suficientemente fuerte para metabolizar la gran protesta social. Segundo, los resultados yo creo que son excepcionales, ¿no? O sea, la nueva constitución es un paso enorme para las fuerzas del cambio en Chile. Ciertamente se puede discutir si es que la fórmula de los 2/3 propuestos en el acuerdo político es la fórmula más democrática, probablemente no lo sea, pero creo que el pueblo chileno ha conseguido a través de la movilización cambios que en los próximos años van a ser significativos y relevantes. Y se va a expresar en el plebiscito, además, electoralmente, contundentemente, ¿no? Sí, yo creo que el plebiscito claramente van a triunfar. El problema es qué van a hacer los partidos después de eso, porque hay que recordar que los partidos chilenos tienen bajo nivel de aprobación, la gran parte de ellos, ¿no? O sea, ciertamente los del poder, pero también los que están en la oposición, la concertación. La antigua concertación está muy desgastada, ¿no? No, ya sabemos además que sin una dirección política, digamos, eficaz, un tumulto, un estallido social, cede paso rápidamente a la intriga política, ¿no? O sea, es en las alturas, digamos. Así Espero es. que no sea el caso en Chile, pero en todo caso ahí ya hay un balance positivo, digamos, hacia los movimientos sociales, ¿no? Sí, ciertamente, y además hay que ver que pese a que se ha llegado a un acuerdo de la Asamblea Constituyente, más allá de que le han puesto convención constitucional, es una Asamblea Constituyente me refiero, la gente sigue en las calles. O sea, sigue protestando. Ayer ha habido protestas, ha habido arrestos. Y los jóvenes, las jóvenes, en realidad colegialas, ¿no? Colegiales están, digamos, con una conciencia política que ha ido increciendo, ¿no? De lo que es no me suban el metro a constituyente, ¿no? No, ciertamente uno puede ver en la sociedad chilena cómo el proceso, el pinochetismo y el neoliberalismo no terminaron de borrar o ahogar el grado de conciencia política de los sectores sociales chilenos, ¿no? Que es un proceso de larga data, ¿no? Con partidos, un partido socialista fuerte, un partido comunista fuerte, con sindicatos importantes a lo largo de su historia. Entonces, pese a la larga noche pinochetista... Pese a la masacre de tantos cuadros, ¿no? Así Porque es, se bajaron a todos los cuadros, creo. Eso no desapareció y ha aparecido, el grado de conciencia mostrado por la sociedad chilena lo demuestra, ¿no? Bueno, pasamos a Ecuador rápidamente. En Ecuador hubo esta gran movilización indígena y a pesar de la negociación que estableció el gobierno de Lenín Moreno con el movimiento indígena representado en la CONAIE, bueno, no está tranquila la cosa. Ayer, antes de ayer y bueno, estos días, en medio de una harta presión y cuestionamiento de la opinión pública, el Congreso finalmente no aprobó o, digamos, le cerró el paso a esta ley llamada la ley del saqueo,
que en buena cuenta busca implementar los acuerdos del Fondo Monetario de alguna manera, ¿no? Los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario el gobierno de Lenín Moreno, que ha sido calificado como uno de los más grandes traidores de América Latina, ya que él fue elegido por el correísmo, inmediatamente se pasó a la derecha. ¿Cómo ves Ecuador? No sé si estamos, en el caso ecuatoriano, al borde de la repetición del ciclo de inestabilidad previo a la subida de Correa al poder, ¿no? O sea, fue en Ecuador, fines de los 90, principios de los 2000, hubo una gran sucesión de presidentes que no terminaban de su mandato, ¿no? Claro, Tenían serios así problemas para es. terminar sus mandatos. Gutiérrez y todo esto, ¿no? Como cayó Mahuat, que tuvo que Mahuat, bajarse, Bucaram Bucaram. antes y todo eso, sí, Así es. efectivamente. Creo que es cuando vimos las protestas de los sectores indígenas en Ecuador, rápidamente nos volvía a la memoria estos episodios, ¿no? Y creo que también Lenín Moreno por eso reaccionó al final, cediendo, aunque sea parcialmente, a las demandas del movimiento social. Y se fue de Quito además, porque ya saben Claro, que ya sabía que si lo no... rodean en Carondelet, los indígenas lo hacen dimitir, esa era como la fórmula, y él, antes de eso se fue a Guayaquil, se arrinconó ahí, se acuarteló. Así es, también aprenden los otros sectores Así es. cómo enfrentar las protestas. Yo no sé qué salida tiene, o sea, porque lo cierto es que Ecuador tiene un problema de recursos, o sea, con una dolarización, tiene una restricción bien seria para hacer políticas públicas, ¿no? Entonces yo no sé de dónde va a sacar el dinero Lenín Moreno para enfrentar para emprender las políticas económicas necesarias en Ecuador, ¿no? Porque o lo consigue ajustando la sociedad, camino que ya probó hace muy poco y que fracasó, o lo consigue ajustando a los sectores altos, cosa que creo poco probable, o lo consigue de fuente internacional, ¿no? Vía préstamos, inversión extranjera directa. Porque si no lo consigue va a tener un serio problema, yo creo. Y la segunda marcha puede ser la definitiva, ¿no? Quizás el problema de Ecuador es un problema menos de demandas sociales y más de organización política, ¿no? Después de la persecución contra Rafael Correa y contra varios de los que integraban o fueron antiguos compañeros de vida partidaria del presidente Moreno, las fuerzas opositoras están tratando de reorganizarse, ¿no? En un contexto de represión, me parece muy poco democrática. Si esas experiencias cuajan y a medida que se acerquen las elecciones en Ecuador, yo creo que Lenín Moreno va a tener serios problemas para asegurar su capacidad para gobernar la sociedad ecuatoriana. No, y además que hay también un resurgimiento algunos señalan, ¿no? Un renacimiento electoral del correísmo originario, ¿no? Aunque están bien acorralados, aunque por ejemplo Gabriela Rivadeneira está en la embajada mexicana, no puede salir, hay persecuciones, pero de todas maneras en el mediano plazo puede haber un viraje electoral si es que permiten elecciones libres, ¿no? Sí, ciertamente, pero también hay que tener en cuenta que si las condiciones económicas se siguen deteriorando y no mejoran los precios del petróleo, no mejoran el precio de las materias primas en Ecuador, nuevamente podemos... Claro, Ecuador no puede devaluar su moneda. Claro. Entonces tiene un serio problema. O sea, sin esa herramienta, por ejemplo, otros países ya habrían estallado. O sea... Sí, es fuerte. Bueno, pasamos a Bolivia. En Bolivia la situación no se ha resuelto y, digamos, todavía hay los acuerdos de organizaciones indígenas, que además son muy variadas en Bolivia, de ponerse a los lados de las ciudades, rodearlas, hay mucha tensión, no hay una prensa grande que no se le permite mirar, lo que conocemos son mucho por redes sociales. Entonces, ¿qué se está jugando en Bolivia para ti? Yo creo que Bolivia es muy peligroso lo que ha sucedido en Bolivia, porque representa el regreso de los militares al centro de la arena política después de 30 años en la región. Una región que había forjado en cada uno de estos países un consenso respecto de los militares no debían inmiscuirse en la arena política y que además cuando lo hicieron desataron unas enormes masacres. Creo que en Bolivia estamos siendo testigos de un posible retorno a ese pasado tan dañino en la región, ¿no? Primera cuestión, ¿no? Yo creo que lo de Bolivia no está claro porque no está clara la naturaleza, o sea, o más bien dicho,
aquellos que veían en el gobierno de Áñez, en el gobierno de facto de Áñez, las posibilidades de un gobierno de transición, creo que se han equivocado. Creo que el gobierno de Áñez, si bien ayer ha circulado un borrador de convocatoria de elecciones, yo creo que el gobierno de Áñez está buscando o está configurándose como un gobierno restaurador, ¿no? Un gobierno que tiene la expectativa de hacer retroceder a Bolivia en el tiempo, hasta el año 2003, hasta el año 2000, y si se puede más atrás, mejor todavía. Es un cambio de régimen, ¿no? Que está produciendo. No, es más de un cambio de régimen, o sea, un cambio de régimen ciertamente de una democracia del estado de la Huifala, ¿no? Que se acabe el estado indígena de la Claro, pero Huifala. es un cambio a nivel más profundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que significa Evo finalmente, ¿no? Porque creo que hacia eso habría que preguntarse, ¿no? Evo logra agrupar políticamente a un sector que, si bien era mayoritario en Bolivia, no lograba producir su propia representación política, ¿no? Y más bien estaba disgregado. Cuando el MAS logra constituirse y Evo Morales logra alzarse como líder de ese sector social, le da una unidad que antes era pura virtualidad, ¿no es cierto? Era mayoría, pero no actuaban en conjunto, ¿no? Para hacer valer su calidad de mayoría. Morales justamente permite eso a los sectores indígenas y a los sectores más empobrecidos de Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que lo que se está discutiendo en Bolivia no es solamente un cambio de régimen, sino es regresar a esa situación de subordinación a esos sectores sociales, en cualquier terreno, ¿no? Porque el avance de esos sectores sociales en la sociedad boliviana, en el Estado boliviano, había significado ciertamente que otros sectores acostumbrados a estar en lugares privilegiados de la sociedad y el Estado hayan tenido que ceder su espacio a los sectores indígenas que iban subiendo. Y creo que en parte esa es la brutalidad con la que el gobierno está reaccionando, el gobierno, me refiero de Áñez, está reaccionando, es ciertamente porque lo que buscan es un proyecto restaurador de esa Bolivia blanca, ¿no es cierto? Blancoide, como le llaman Blancoide, como le llaman allá. Bueno, pasamos rápidamente a Brasil. En medio de una caída de la popularidad de Bolsonaro, de problemas de popularidad y de aceptación, en realidad tiene problemas Bolsonaro, Lula sale libre. ¿Qué sigue en Brasil? ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que la salida de Lula de la prisión, de la injusta prisión, es la primera buena noticia que hay en Brasil en un año y medio, creo. O desde que subió Bolsonaro al poder, ¿no? Pero eso se va a transformar en algo, va a tener una consecuencia política más. Bueno, yo creo, bueno, Lula claramente creo que salió y ni siquiera antes de salir ya había mandado este video por Twitter donde salía pues entrenando, moviendo las pesas, no sé si lo viste, sí, y diciendo ya vuelvo porque yo lo que vengo a hacer es política, ¿no es cierto? No me voy a ir a mi casa a cuidar a mis nietos. Ese fue claramente su mensaje. Y de hecho el año que viene hay elecciones municipales en Brasil. Va a encabezar una elección local. Yo creo que Lula va a ser el gran elector de la política brasileña, ¿no? Me imagino que, salvo que no lo dejen, va a hacer un gran tour por todo Brasil para fortalecer la posición del PT, que no hay que olvidar que el PT es el único partido que, pese a todos los problemas, logró aguantar a pie firme la ola antipolítica que significa Bolsonaro, ¿no? Los otros dos partidos importantes brasileños están muy, muy disminuidos. Por ejemplo, el partido del expresidente Cardoso ha desaparecido prácticamente en la última elección, igual que el partido integrado por Temer, el presidente interino luego de la caída de Dilma Rousseff, ¿no? Entonces el Partido de los Trabajadores brasileños es el único partido del sistema partidario brasileño que queda en pie, ¿no? Partido Nacional me refiero, ¿no? Y eso en las peores condiciones, yo creo, ¿no? Con su líder preso, con una alta persecución política y ciertamente con errores de gobierno que le pasaron la factura, ¿no? Pero yo espero que la salida de Lula de la cárcel signifique nuevamente un paso hacia adelante del Partido de los Trabajadores y una recuperación de posiciones políticas que había perdido, ¿no? Y también impacta en la región, ¿no? Porque si hubiera estado el PT en el poder, creo que hubiera sido más difícil que estos sectores reaccionaran den el golpe en Bolivia, ¿no? No, claramente solo para anotar una cuestión, ¿quién está negociando en Bolivia?
la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y un poco la OEA. No hay ningún organismo regional, ni la CELAC, ni UNASUR, ni siquiera el invento que hicieron después de UNASUR, que no me acuerdo cómo se llama. Prosur. Prosur, ¿no es cierto? No, eso fracasó inmediatamente, ¿no? Claro, la ausencia de organismos regionales propios. Mi Grupo de Lima. Ha estado más activo el Grupo Puebla, que sin ser un espacio oficial, ha jugado un rol oficioso tipo UNASUR, ¿no? Que por lo menos le ha salvado la vida a Evo Morales. Sí, sí, el presidente Fernández ahí tuvo una gran actuación, ciertamente, en organizar y telefonear a Vizcarra, al presidente paraguayo, coordinar con AMLO en México. Es lamentable que un grupo de personalidades como es el Grupo de Puebla tenga que reemplazar por ausencia a un espacio regional sólido, ¿no? Como era UNASUR, que lamentablemente ha sido desactivado por los partidos o los gobiernos de derecha que llegaron a la región. Y me parece también lamentable que en América Latina o en América del Sur por lo menos no podamos o no puedan las fuerzas políticas opuestas tener un consenso mínimo sobre la política exterior latinoamericana, ¿no? O sudamericana. Ah, no, para nada. Bueno, y ya para ir cerrando, no podemos tocar todos los temas. Pensaba abordar un poco de Argentina y Perú, pero ya se nos acaba el tiempo. En realidad la región está muy movida. Pero en el tema más geopolítico, tenemos a un Estados Unidos que quiere recuperar, digamos, su condición de regente de América Latina, quiere recuperar su patio trasero, porque desde mi punto de vista, desde que Venezuela es Venezuela, nosotros pasamos de patio trasero más bien a ser una cancha de disputa también del poder global, o sea, aparecimos en escena global. Esa es una de las consecuencias, si quieres, del chavismo, ¿no? Lo que pasa es que acá en el Perú se discute sobre Venezuela muy mal. Te imponen unas consignas, se discute con consignas, ¿no? ¿Venezuela es dictadura o no? Y no te pones a discutir, ¿qué es dictadura? ¿No? En todo caso, si la dictadura es si democracia es que hayan elecciones donde los partidos, hay muchos partidos, pero los controla el único partido que es el dinero, como vemos en el Perú con estas donaciones que se han visto del Banco de Crédito a Keiko Fujimori millonarias. Entonces, bueno, en ese aspecto de repente, metidos ahí nos quieren hacer discutir. Pero bueno, en el aspecto geopolítico, tenemos a Estados Unidos que quiere recuperar su patio trasero, China que tiene una presencia ya en América Latina y la ha ganado cada vez más, también de alguna manera Rusia. Bueno, la Unión Europea que siempre mira el Perú, sobre todo América Latina, sobre todo España, ¿no? Que tiene intereses en Perú, en Ecuador, en sus excolonias. Entonces, ¿cómo ves cómo dialoga esto que está pasando en esta especie de rebelión en América Latina con esta dimensión geopolítica? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Yo creo que es fundamental que la región recupere espacios de articulación regional, ¿no? Porque si no somos monedita de cambio o somos actores secundarios en el escenario, jugamos el juego de otras potencias globales, ¿no? Es cierto lo que dice Estados Unidos, probablemente tenga mayores intereses que antes. No sé si somos su escenario principal ahí, yo creo que no. Pero está fallando los demás, ¿no? Porque no puede con Irán, no puede con Medio Oriente, no puede con la guerra comercial con China, tiene elecciones, está con el impeachment, Trump. No, ciertamente hay intereses claros, ¿no es cierto? O sea, desde que el otro día el secretario Pompeo ha tuiteado llamando a los militares en Venezuela a que se alcen en armas, ¿no? Pero creo que es fundamental, más allá de las presiones que ciertamente existen a nivel global, de actores que tienen intereses de lo más diversos en nuestra región, es fundamental que nosotros encontremos nuestra propia voz nuevamente. Es importante que UNASUR vuelva a organizarse, y si no es UNASUR, habrá que hacer otra cosa, pero es fundamental que la región actúe en ciertos aspectos, con mínimas pautas, ¿no es cierto? Mínimos acuerdos. Porque si no, efectivamente lo que pasó en Bolivia ahora hubiera sido impensable en otros tiempos, ¿no? En otros tiempos el organismo UNASUR o los mismos países de la región hubieran actuado para que ese escenario no se produzca. Sí, bueno, lamentable.
Bueno, Carlos Alberto, te agradecemos mucho tus reflexiones. Seguramente seguiremos discutiendo de esto en más programas porque la región está bastante movida. Hemos hecho una primera interpretación, pero bueno, estamos atentos. Te agradecemos, ¿eh? Gracias por tu invitación, Carlos.